Hola, ¿qué tal, queridos docentes? El día de hoy, y bueno, en estas partes, sesiones que vamos a tener, pues quisiera dedicarlas completamente a formar parte de esa retroalimentación que en un trabajo colegiado muchas veces el docente de educación media superior requiere y que, bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de traslados, a veces la información se va perdiendo. Queremos ser muy objetivos en la cuestión práctica, no queremos enfocarnos tanto en la cuestión teórica, porque en el trabajo colegiado, pues bueno, seguramente tendrán trato con algunos documentos, algunas normativas que tengan que revisar. Aquí el interés es más yéndose a la cuestión práctica, porque al final, pues tenemos que estar enfocados en la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y pues ahí se requiere más practicidad, ¿vale? La intención y el objetivo de estas sesiones, pues es precisamente ser esa retroalimentación requerida en un trabajo colegiado y que, bueno, si en algún momento tuvieses alguna duda y nosotros te podemos aportar algo, pues enviar algún comentario o algo que no quede del todo claro, pues tratar de hacer lo posible por asesorarte, ¿vale? Para empezar, pues bueno, tenemos que entender que la planeación didáctica se rige y siempre se regirá por todos los que somos parte de una comunidad escolar, hablando de directivos, hablando de autoridades educativas dentro y fuera del aula. Inclusive, pues también podemos poner en este caso a nuestros compañeros docentes, no porque dentro del aula pues estén yo como docente, quiere decir que la planeación didáctica nada más me incluye a mí, sino también a mis compañeros y por eso hablaremos de tres rubros muy importantes que no tenemos que perder y siempre tenemos que tomar en cuenta porque vamos a trabajar una transversalidad, vamos a trabajar una cuestión de actividades que rigen a la mejora continua y pues vamos a trabajar hasta inclusive con la comunidad. Entonces por eso requerimos tener estos tres enfoques muy claros y que en nuestra planeación también esté bien sustentada. Estamos hablando de una planeación para la mejora continua, que es una función directiva y que el directivo es el que realiza todo este proceso para pues, desarrollar lo que viene siendo en su institución, todas las actividades necesarias para que la institución pueda funcionar y mejorar continuamente. Por eso el nombre de programa de mejora continua, ¿no? O planeación para la mejora continua, con el enfoque en siempre que aquellos indicadores que a lo mejor no se lograron en un semestre anterior, ahora puedan mejorar y pues para eso se necesitan llegar a unas metas, se necesitan generar actividades y posteriormente verificar si esos indicadores realmente se cumplieron con esa meta establecida. Un plan de trabajo colegiado que sabemos perfectamente que las reuniones de la próxima semana donde nosotros estemos en nuestra institución abordando ciertas temáticas, a eso se le conoce como trabajo colegiado. Entonces, digamos que también somos parte del plan de trabajo colegiado y el programa Aula Escuela Comunidad, que es un programa de transversalidad, es una estrategia que en su momento permite que varios docentes de varias asignaturas podamos intervenir para desarrollar una problemática dentro de la comunidad y que el alumno sí sirva, en este caso, o sienta, mejor dicho, que pues, el tema que se va a tratar realmente es de interés propio. De hecho, el programa Aula Escuela Comunidad mm, dice y claramente lo menciona en el documento que a lo mejor la mayoría de ustedes ya lo ha leído en cuanto a el programa o lo que es la cuestión extensa de el concepto de programa Aula Escuela Comunidad, ahí menciona claramente que el tema o el problema tiene que ser parte del interés del alumno. Yo sé que como docentes a veces queremos sugerir temas, pero realmente el alumno tiene que enfocar el tema, ¿no? Tal vez en las sugerencias pues pueda haber alguna cuestión de motivación hacia el alumno, pero al final de cuentas el interés tiene que radicar en el alumno y tenemos que abrirle lo que viene siendo su visión, ¿no? Porque hay veces que también por falta de visión en el alumno pues no puede citar un programa o la escuela comunidad y pues ahí es donde nosotros lo tenemos que crear, se lo trasladamos al alumno y desafortunadamente la participación se hace mínima porque realmente era el alumno el que tenía que mostrar ese interés y tenía que salir de él la problemática a solucionar. Ahora, no toda la presentación que tengo aquí se las voy a pasar completa porque, pues, vuelvo a repetir, son cuestiones muy de carácter informativo y que en su momento en trabajo colegiado, pues, lo van a dar a entender claramente punto a punto. Aquí volvemos a lo mismo. La cuestión es enfocarnos en la cuestión práctica.
Para eso, pues bueno, en cuanto a esta presentación, pues nada más enfocarnos en lo que viene siendo la planeación de la para la mejora continua, que volvemos a lo mismo. Es una función directiva, sí, pero al final de cuentas también nosotros somos parte de ella porque necesitamos ser parte de ese colectivo de docentes que pues tienen que ejecutar, planificar y ser dirigidos para esa mejora dentro de los planteles. Y por eso esta planeación de la mejora continua, pues bueno, al menos se enfoca en cuatro cosas, ¿no? En un diagnóstico, en unas metas, en unas estrategias, en informes, resultados y un seguimiento permanente. Que volvemos a lo mismo, sí, tal vez es quien lo genera, es un directivo, pero al final de cuentas debemos de involucrarnos porque pues el directivo requiere personas que realicen ciertas actividades que como tal en algún momento nos tenemos que vincular a ese proceso. De hecho, van a darse cuenta que en la planeación que ahora vamos a diseñar, precisamente habla de eso, ¿no? ¿A qué categoría está vinculada lo que viene siendo nuestra planeación o nuestra materia o nuestra asignatura? ¿Vale? Y las categorías de la planeación de la mejora continua, pues bueno, son estas tres, ¿no? Desarrollo académico y aprendizaje, gestión, desarrollo socioemocional, y son estas mismas que van a ver en el formato de planeación que ahora se le conoce como integral, ¿vale? Y que es desarrollado por parcial y que, bueno, también ahorita, pues bueno, están viendo como tal en la presentación las categorías, pero después en el formato también las volverán a ver. Y aquí la vinculación que se tiene que hacer es, porque volvemos a lo mismo, para la mejora del plantel debemos de participar como docentes. Este es un ejemplo de lo que viene siendo esa categoría, ¿no? En esa categoría 3, el desarrollo socioemocional, aquí está la actividad estratégica generada por un directivo que dijo que la meta era implementar un programa de actividades enfocadas en el desarrollo socioemocional, cultural, artístico y deportivo, con el objetivo de que el 80% de los estudiantes participen al menos en una actividad. Y aquí se dan cuenta cómo todos participamos, ¿no? Aquí todos participamos porque, bueno, es un pedagogo, es una maestra, es los docentes, los orientadores, los directivos, y pues aquí no hay quien no pueda participar o quien no quiera participar, porque al final de cuentas esto es parte de nuestras funciones, ser parte de lo colectivo docente que participe en un programa de mejora continua o en un plan de mejora continua. Y aquí nada más está enfocado pues en las características que tiene, la categoría, las metas, la acción, el periodo y el responsable, ¿vale? Ahora, ¿por qué tenemos que saber esto? Porque volvemos a lo mismo, tenemos que saber si esta meta, si esta actividad se vincula con nuestra asignatura. En caso de que no se vincule, pues bueno, a lo mejor y como tal, pues no lo podemos poner, pero aquí, en el caso de que estamos hablando de crear talleres de teatro, danza y canto, o que dice feria anual en la que se representa la gastronomía típica de la región, está enfocada en los docentes y está colocando como responsables los docentes. Quiere decir que está vinculándose. ¿Con quién tipo de docentes o con qué tipo de asignaturas? Pues bueno, ya dependerá mucho de cómo esté establecida esta actividad. Pero pues al final de cuentas, al hablar de gastronomía, quiere decir que puede participar un docente de ciencias naturales experimentales, que puede participar un docente del área de gastronomía, si la carrera técnica es de gastronomía. Entonces, es por poner un ejemplo y porque así se dan cuenta que en el programa o en el plan de mejora continua, el docente o los docentes tenemos que muchas veces participar. Ahora, después de ahí pasamos a que el trabajo colegiado, ¿no? Y el trabajo colegiado, pues es un proceso donde por funciones propias dentro de la docencia tenemos que participar y colaborar con docentes, con directivos, y el propósito pues es alcanzar el máximo desarrollo de aprendizajes en el estudiantado, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a poder realizar? Mediante el diálogo, la identificación de necesidades, compartiendo nuestras experiencias y diseñando estrategias. Si en ocasiones tenemos problemáticas dentro de un aula y no queremos compartirlas, ahí es donde el trabajo colegiado desafortunadamente no tiene el efecto que debe de tener porque pues tenemos que compartir experiencias. Tenemos que dialogar, tomar acuerdos, identificar esas necesidades que si no nos involucramos o muchas veces bajo el criterio de la individualidad no queremos ser parte de un trabajo colegiado, pues aquí es donde nuestra planeación empieza a tener ciertas deficiencias. ¿Y por qué? Porque pues no podemos considerar esta parte. Ahora, ¿en dónde va a estar ese trabajo colegiado todavía más enfocado? En la cuestión de los ajustes que nos van a pedir en nuestra planeación. Y esos ajustes son parte de compartir experiencias.
Esos ajustes son parte de identificar esas necesidades y estos son un diálogo y un diseño de estrategias que debemos enfocarnos. Si no permitimos que el trabajo colegiado se dé, pues obviamente no vamos a poder llegar a, o más no vamos a poder tener una planeación didáctica realmente enfocada en el estudiante. El plan de trabajo, pues bueno, en la parte de abajo lo pueden ver, pero al final de cuentas eso es más de carácter normativo que realmente enfocado en una cuestión práctica. Los temas estratégicos que siempre en un trabajo colegiado se tratan, pues son cuatro en específico, ¿no? Los procesos de enseñanza, el fortalecimiento, los indicadores y toda la cuestión socioemocional que en algún momento nos percatamos en los estudiantes. Y esto, pues bueno, tiene que enfocarse desde un diagnóstico hasta un proceso, unas metas, implementarlas, seguir, evaluarlas y retroalimentarlas. Y pues siempre estar revisando constantemente todos sus acuerdos, los responsables, las evidencias y ajustar las estrategias, porque al final de cuentas, al igual que la planeación, también el trabajo colegiado debe de ser flexible, debe de modificarse si hay algunas cuestiones que no se alcanzaron, en ese momento ajustar esas estrategias para poder alcanzar todo eso que queramos llegar a tomar como una meta. Y la tercera parte, el programa Aula Escuela Comunidad, que en el programa Aula Escuela Comunidad el propósito mayor es la transversalidad. La transversalidad con quién o en qué, entre la escuela, es decir, el aula, entre la comunidad local y ser abierta y orientadora, es decir, nosotros como docentes también ser parte de ello. En pocas palabras, quiere decir que no solamente el aula como un lugar o un espacio donde enseñamos debe de participar, ¿no? También con mis compañeros, compartir ideas y volvemos a lo mismo del trabajo colegiado, solamente que aquí ahora sí enfocándonos en el, precisamente en el proceso del aprendizaje. De hecho, si regresamos, habla de que uno de los temas estratégicos es el proceso de enseñanza-aprendizaje y uno de los procesos es enfocado en la en ser en buscar que el propósito del PAC sea abierto y orientador, ¿vale? Y aquí no estamos hablando de la función orientador, estamos hablando de que como docentes tenemos que orientar a nuestros estudiantes a que todo lo que le enseñemos en algún momento lo vea más de manera transversal que de manera individual. A veces nos enfocamos tanto en nuestras materias o en la forma en cómo le enseñamos que pensamos que nuestra materia es la más importante de todas, cuando realmente todas son importantes porque todas son integrales y de hecho el programa Aula Escuela Comunidad hace esa integración, ¿vale? ¿Y qué se debe de promover o cuál es el propósito del PAC para esto? Pues promover ese diálogo, participación y sobre todo el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que si vamos a una empresa o que si en este caso queremos realizar algo, en la mayoría de los casos no se pueden realizar las cosas solo. Y si se logran hacer algunas cosas de manera ahora sí en solitario, pues llegamos a un límite donde ya no podemos sobrepasar ese límite porque necesitamos alguien que colabore con nosotros. Si en la vida cotidiana pasa, pues en la cuestión educativa también tendría que ser así y quienes lo son parte de esa promoción, pues actores educativos y personas representantes de la comunidad. Es decir, aquí es donde todo lo que vemos en el aula también lo podemos aplicar en la comunidad. Por lo tanto, el PAIC es un eje de formación del currículum ampliado, pensando como una herramienta pedagógica que integre todo lo que en algún momento es la cuestión de la educación media superior. Ámbitos socioemocionales, propósitos formativos, contenidos formativos y de diversas asignaturas. Aquí no es, se trata de decir esta sí, esta no. Al final de cuentas, yo creo que el que realmente dice esta sí, esta no, pues es el docente, docente propiamente que da esa asignatura, pero en características de aprendizaje, la mayoría puede integrarse, ¿no? De hecho, en la parte que ustedes ven donde estamos enfocando el currículum fundamental, el currículum laboral y el currículum ampliado, pues está una integración completamente. Aquí el detalle y la estrategia que nosotros tengamos para poder hacer esa transversalidad, pues sí, ahí es tarea del docente que puede enfocar una cosa con la otra. Y por eso pues, los componentes del PAIC son pues referentes curriculares, es decir, los planes de estudio, la estructura organizativa, es decir, todo el enfoque que tiene que ver con la institución, el clima escolar para que se informe un entorno favorable, porque bueno, al final de cuentas también si en algún momento te obligan a participar en un PAIC y el clima escolar pues no forma parte de, pues yo creo que ese entorno favorable para desarrollar actividades
pues ya no se, ya se torna un poquito estresante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dentro del clima escolar, como no querías participar y te obligaron a participar, pues a veces en ocasiones lo tomas más como una obligación que como una oportunidad. Productos y evidencias, pues sabemos perfectamente que si vamos a realizar algo como un proyecto, pues tenemos que tomar esa evidencia y esos productos porque van a ser el indicador de que realizamos la actividad y que sí llegamos al objetivo o la meta que nos habíamos planificado. Y pues esto lo materializamos en un proyecto comunitario, ¿vale? Donde la transversalidad entre las asignaturas, todo el comité que participó, el entorno que fue favorable para el desarrollo de las actividades y el proyecto comunitario que queríamos enfocar, pues va a cumplir con los propósitos del proyecto comunitario y que esto que están observando de identificación del tema, plan factible, realización de actividades y reflexión y conclusiones son lo que se desarrolla durante el proceso del PAIC. Si ustedes checan el documento que tiene esta parte de programa o la escuela comunidad, ahí se desglosa lo que son la identificación del tema, el plan factible, la realización de actividades y la reflexión y conclusiones, e incluso te enseña cuáles son los contenidos que puedes ver en cada una de ellas. De hecho, aquí es donde se engloba que pues, el PAIC no necesariamente se tiene que ver en un semestre, por lo regular, por eso se realiza casi siempre junto con el programa de mejora continua, porque pues el bike es también en algún momento durante todo un ciclo escolar. Y de hecho conviene que sea durante todo un ciclo escolar porque el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno pues tiene que ser continuo. No podemos decir solamente estas materias te sirvieron hasta aquí y ya después de aquí ya no te va a poder servir los demás. Al contrario, dar muestra de que están en un proceso, así como la escuela está en un plan de mejora continua, también el alumno estaría en un proceso de mejora continua y precisamente el PAIC podría ser una muy buena herramienta para ello. ¿Qué se ve en la identificación del tema? Pues aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo es donde pues nos hacemos preguntas, donde vemos opciones, donde distinguimos algunas cuestiones de observación, de indagación, invitamos a la investigación y aquí, ¿quién debe elaborar ese diagnóstico? ¿Quién debe de pertenecer a ese diagnóstico? Hay que entender que una cosa es el comité del plantel y otra cosa es el colegiado docente. ¿Por qué? Porque si participa, aquí parecería como cuando de repente escuchamos ese dicho y ese refrán donde a veces no es muy buena la cantidad, sino la calidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues, no porque el colegiado docente sean de 60 docentes, un programa o la escuela comunidad donde todos los 60 docentes participen en ese programa o en ese, sí, en ese plan, pues no llevaría una buena dirección. Y no porque no lo sepamos hacer, sino porque a veces la cantidad no va a reflejar la calidad. Por eso se forma un comité. Y ese comité, pues bueno, está dirigido principalmente por el directivo y después de ahí, pues engloba algunos docentes, porque no todos los docentes participan de manera directa. Con esto no quiere decir que entonces dirían, entonces, ¿por qué si hay un comité, por qué me dicen que entrega actividades? Porque el comité es como quien encabeza el programa Aula Escuela Comunidad, pero pues al final de cuentas necesitan de los docentes que van a participar dentro del aula respecto a sus actividades y van a estar enfocadas en ese programa Aula Escuela Comunidad. Entonces ahí es donde estamos diferenciando entre el comité y el colegiado. Sí, el comité pues es el que empieza a enfocarse en la cuestión de los propósitos formativos y cómo desarrollar esta transversalidad, pero el colegiado es el que va a aportar esas evidencias, porque si no hay productos, si no hay evidencias, pues cómo va a haber como tal un proceso, ¿no? Al final de cuentas, quien realmente está con perdón, con los estudiantes, pues es el docente. Y el docente, pues, aunque no sea parte del comité del plantel, sí es parte del colegiado docente, donde, pues, a lo mejor no elaboró el instrumento diagnóstico, pero sí puede interpretar ese instrumento diagnóstico y sí puede aportar, volvemos a lo mismo, sus productos y evidencias, ¿vale? Es importante analizar la información porque si no analizamos la información, pues no vamos a poder requerir esa hipótesis por la cual podemos regir a este programa de la escuela comunidad. Y pues bueno, simple y sencillamente los componentes del programa de la escuela comunidad tienen que tener ciertos indicadores que me van a demostrar
qué tan factible, qué tanto interés tienen los alumnos, qué oportunidades reflejamos y la magnitud que tiene esa problemática, ¿no? Para poder llenar esta frase que ustedes ven ahí. La problemática comunitaria que se aborda será debido a una razón de, a partir de las necesidades identificadas en la población, las cuales son. Entonces, si no identificamos en el diagnóstico estas partes, pues esta oración queda totalmente fuera de contexto y pues no vamos a poder empezar como tal el programa. ¿Por qué? Porque pues la hipótesis quedó sin una estructura completa. Después de ahí, pues ya una vez teniendo esa hipótesis, ahora sí vamos a empezar a darle nombre al proyecto, vamos a poder a desarrollar ya en específico una serie de actividades para poder describir el problema, para poder desarrollar el propósito, pero pues tuvimos que haber aterrizado la idea, ¿vale? Y bueno, aquí efectivamente el comité lo realiza, pero también ustedes como docentes deben de aportar a ese comité las ideas que tengan, inclusive a lo mejor y hasta ideas para el diagnóstico, ¿no? Porque el que lo relacione o que diseñen un instrumento, un comité, no quiere decir que ese comité sea exclusiva información para ellos, ¿no? O una información confidencial. De hecho, si en algún momento se tratara como información confidencial, pues va a ser muy difícil que lo puedas plasmar en tu planeación, pues debido a que se está tratando como que una información muy privada, ¿no? Y realmente el programa o la escuela comunidad, si lo vamos a reflejar en la comunidad, pues no podemos hablar de que la información es muy privada o en algún momento muy secreta, ¿no? Por eso aquí se está mencionando que para poder desarrollar tu planeación, se tuvo que haber desarrollado también esta parte. ¿Para qué? Para que ahora sí, después de ese plan, se convierta en un cronograma, donde se hable de la duración, que aquí en el ejemplo están diciendo 12 meses, el ciclo escolar, que en este caso sería 2026-2027, en qué semestre se va a realizar y cuál va a ser esa primera actividad. Y una vez que se desarrolle esa primera actividad, mencionar qué asignatura o qué WAC va a participar. Aquí en el contexto de WAC, pues ya sabemos perfectamente que la cuestión de la WAC o como antes se llamaba unidad de aprendizaje curricular, pues ya nada más está pasando en quinto y en su momento en sexto semestre. Y este pues, prácticamente sería el último año en el cual aparece todavía el término WAC. A partir del próximo semestre ya nada más estaremos hablando de asignaturas, si es que no vuelven a cambiar de nombre las cosas en cuanto al marco curricular común y si es que no vuelven a tomar una nueva modificación en el próximo, en la próxima reunión que tengan, a lo mejor las autoridades que se enfocan en el análisis y en los cambios que le realizan al marco curricular, pues hasta el momento seguirá ahora ya no WAC, sino asignatura. Y por eso aquí están ustedes viendo que se habla de propósitos formativos o progresión. ¿Y ahora por qué? Porque al final de cuentas, si el plan factible se realiza también en en quinto semestre, perdón, es decir, los que su última generación están o en su último año van a estar dentro de la institución, ellos también pueden participar. Entonces, por eso esta realización de actividades lo estamos también enfocando en ellos. ¿Por qué? Porque para ellos a lo mejor el término de asignatura todavía ya no, o ya no lo usan, mejor dicho, ahora su término pues sigue siendo para ellos una WAC, ¿vale? Esta situación a veces administrativamente causa unos conflictos enormes porque cuando eres maestro de tercero y cuando eres maestro de segundo año, pues esos términos como que te cuestan trabajo identificar cuál es cuál. Y creo que también entiendo esa parte, porque ahí cuando te piden la planeación por progresiones, pues de repente dices, ok, y no que por otro lado me piden ahora el formato de propósitos. Es una parte que esperemos que este año ya termine y sí, en algunos momentos ha sido esa cuestión de cambio de información y que de repente pues volverte a adaptar a veces cuesta un poquito de trabajo. Entonces, pero esta parte del PAI creo que es la que tiene un enfoque mucho más claro para tu planeación, porque inclusive la estructura empieza a ser muy conocida por cada uno de ustedes. Y este criterio de transversalidad, ¿vale? Ahora, entre el PAI y la transversalidad, lo que difiere un poquito hasta cierto caso, ciertos puntos, es que la transversalidad está hablando únicamente del proceso, únicamente de la relación entre una materia o entre una asignatura, perdón, y otra, los propósitos, los contenidos y todo lo que se englobe. Ese es el efecto de transversalidad, porque el programa Aula Escuela Comunidad pues está enfocando todo lo anterior, el diagnóstico de dónde vino, cuánto se preguntó, a quiénes le preguntaron, la indagación y todo lo que vimos en algún momento anteriormente a esta lámina, ¿vale? Aquí la transversalidad, pues bueno, simple y sencillamente
ya está enfocada completamente en el proceso. Y es decir, que estamos hablando completamente ya de las asignaturas y de los propósitos y contenidos que rigen en esas asignaturas, como ustedes ven en este ejemplo, ¿vale? ¿Y con qué finalidad? Pues tratar de que las actividades pues en este caso se reduzcan, ¿no? Ahora, no con fines de que hagamos que el alumno haga menos, no, sino con fines de que el alumno se dé cuenta que no solamente lo que ve en lengua de comunicación, pensamiento matemático, inglés de manera individual, solamente sirve de manera individual, sino aquí el enfoque está en que vea que realmente hay una relación. Por ejemplo, en este ejemplo se están mencionando mucho los contenidos formativos de una materia, cómo se relacionan con otra materia, con otra asignatura, y de esta manera en una sola actividad se integran esos saberes. Y así el alumno entiende que, bueno, aunque estamos en materias diferentes o en asignaturas diferentes, podemos decir que tenemos una misma visión, ¿vale? Y finalmente en la cuarta parte, ahí viene la reflexión, las conclusiones y toda esta cuestión del desarrollar la actividad, ¿no? Y en esa actividad, pues sabemos perfectamente que todos los que son parte de ese comité y todos los que fungen como autoridades educativas, pues tienen que checar, dar el visto bueno y aprobar todo este proceso. Porque este PAIC, realmente el último que lo aprueba, pues tiene que ser el supervisor de zona, ¿no? A lo mejor el comité da el diagnóstico, posteriormente se realiza el plan factible, lo revisa subdirección, le da el visto bueno al director o la directora, pero al final de cuentas quien aprueba es el supervisor y ya de una vez que se haga todo ese proceso, pues ahora sí se vuelve a comenzar, pero ahora sí en la cuestión de la ejecución. Porque aquí, por ejemplo, está mencionando de, pues ya el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que checar en cuanto al programa o la escuela comunidad. Ahora, después de ahí viene algo que van a presentar mucho en la cuestión de su planeación. Van a terminar viendo siempre el término DCU y PAI. Aquí es donde está la parte de qué significa eso de DCU y PAI, que es Dirección de Cobertura Universal y Prevención del Abandono Escolar. Lo van a ver mucho en su planeación porque de repente te dice que el llenado de tal parte se genera mediante o es en este caso orientado por la DCU y PAI, porque ahí se ve por siglas y no se ve el nombre completo, ¿vale? Pero bueno, ahí está como tal. Estas infografías, pues bueno, en su momento la planeación didáctica sabemos perfectamente que tiene una cuestión propia de carácter de procesos de aprendizaje y pues bueno, siempre hay que conectar todo lo que vemos en el diagnóstico para poder desarrollarlo completamente, ¿no? Inclusive aquí está el material que en su momento pues se les va a compartir, cada institución se le comparte de manera muy personal en el trabajo colegiado. Volvemos a lo mismo, esta sesión quiero que sea más enfocada en lo práctico y en lo que le es el efecto de retroalimentación, que realmente ver documento por documento, porque si no, esto ya sería como un segundo trabajo colegiado y pues yo creo que suficiente tendríamos con el trabajo colegiado que tenemos de manera presencial como también para ver un trabajo colegiado de manera virtual. Ahora sí viene el documento, planeación didáctica integral por parcial, ¿vale? Y este documento pues está enfocando diferentes conceptos, conceptos que al final de cuentas son de carácter pedagógico, pero pues volvemos a lo mismo, hay que darle más practicidad que ser teóricos en la cuestión de un armado de una planeación, ¿vale? Para poder entender lo que viene siendo el diseño de la planeación, pues debemos de pensar primero en dónde estamos, ¿vale? Y aquí sí, todos requerimos tener claramente bien eh, enfocado lo que es la organización educativa del marco curricular común de la educación media superior de la última modificación que tuvo. Y en esa última modificación se desaparecieron los recursos sociocognitivos, las áreas del conocimiento y ahora aparece el currículum fundamental, laboral y empleado, ¿vale? Donde el currículum fundamental, pues sabemos perfectamente que son las asignaturas obligatorias y las asignaturas complementarias que en algún momento, pues bueno, son parte también del currículum fundamental, pero pues pareciera como que están aisladas a, ¿no? Pero son parte al final de cuentas del currículum fundamental. El currículum laboral, pues esto, pues son en base a las competencias laborales básicas y extendidas, y que bueno, bachillerato tecnológico, bachillerato general, pues cada quien lo interpreta de una manera, pues a veces en ocasiones un poquito diferente, porque sabemos perfectamente que en bachillerato tecnológico hay carreras técnicas
y que en bachillerato general pues solamente hay una formación laboral, ¿no? Entonces ahí es donde difieren un poquito en el currículum laboral, pero al final de cuentas las dos tienen competencias. Y el currículum ampliado que pues está enfocado casi en su mayoría la cuestión de la formación socioemocional, pero también antecede lo que viene siendo el programa Aula Escuela Comunidad y pues el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles que en algún momento en el proceso se dan, ¿no? Y en la parte de abajo pues ven algunas materias que son como práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y culturales, perdón, físicas y deportivas, educación integral y actividades artísticas, ¿no? A esta le podemos añadir la que a nivel estatal pues tenemos, que también es parte de lo que es el currículum ampliado, pero pues bueno, eso pues es una cuestión estatal que tal vez no en todos los estados se dé, o tal vez sí se dé en todos los estados, a lo mejor de una versión diferente, pero bueno, al final de cuentas es parte de, y pues estamos hablando de igualdad de género, ¿vale? Bien. Continuando entonces en esta cuestión, ahora sí, lo aterrizamos en la planeación didáctica. Para sacar la planeación didáctica, el proceso de reflexión y toma de decisiones sobre los contenidos y estrategias, pues es un desarrollo de planeación didáctica, donde tienes que primero conocer tus programas, el calendario, el diagnóstico y finalmente aterrizarlo en el formato, ¿vale? Y pues hubo un rediseño, ¿no? Que al final de cuentas, pues bueno, esto ya lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, pero pues vamos a ver exactamente qué tipo de rediseño. Aquí está en cuanto a características de los programas de estudio, ¿no? Pero pues al final de cuentas, volvemos a lo mismo, nos interesa ver exactamente un ejemplo. Pensamiento matemático, primer semestre, ahora se rige por propósitos formativos, por una meta educativa, por contenidos formativos y pues bueno, esta estructura pues así la tenemos en todos los semestres y en las nuevas asignaturas que rigen al marco curricular común, ¿vale? Tenemos que conocerlo, sí, porque pues al final de cuentas queremos planear y no podemos planear algo que no conocemos. Entonces, en el currículum ampliado, pues también así está regido por lo que vienen siendo los diferentes ámbitos socioemocionales y pues como los dije en su momento, en la última parte, pues ven temas electos de igualdad y derechos humanos, que es parte también del currículum ampliado, aunque es considerado que pues no del todo, no sé si se dé de la misma manera en diferentes estados, pero al menos en el Estado de México sí se da como tal esa asignatura. Y pues bueno, ahí cuál es el desenlace. Aquí la cuestión de lo que es el ámbito o los ámbitos socioemocionales, no dicen exactamente en qué semestre, ¿vale? Ahora, ¿por qué no dicen en cada qué semestre? Porque pues hay algunos ámbitos que se dan en 2 semestres, hay otros que se dan en 3 semestres y que tú tienes que pues dividir la información de acuerdo a lo que conoces que se tiene que desarrollar, ¿no? Aquí ya es muy propio del docente el, por ejemplo, ver el de actividades físicas y deportivas. Si no mal recuerdo, el de actividades físicas y deportivas, de acuerdo a la tabla, tiene perdón, 5 propósitos formativos, ¿vale? Inclusive te dice que se comparte en 3 semestres. Entonces, pues bueno, en cuanto al desarrollo de estos contenidos, al ver 3 semestres, pues quiere decir que esos 5 propósitos formativos tienen suficiente tiempo para poder desarrollar pues, lo que viene siendo esa planeación, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Que, pues en este caso, en el caso de actividades físicas y deportivas, pues no necesariamente tienes que colocar los 5 propósitos formativos durante el primer semestre, ¿no? Ahí yo creo que lo ideal a lo mejor sería como el primer semestre apenas se van conociendo, pues digo, como sugerencia, tomar únicamente tal vez 1 o 2 propósitos formativos, que en este caso volvemos a lo mismo, como apenas se van conociendo, tal vez el primer propósito formativo en lo que le dan un poquito más de identidad a lo que viene siendo la cuestión escolar, en lo que se conecta entre lo que fue la secundaria con la media superior, pues a lo mejor un propósito formativo te alcanza suficiente tiempo para poder desarrollar esa integración de los estudiantes y en los otros dos, pues ver los que te faltaron, ¿no? Para segundo semestre, dos, para tercer semestre, dos.
Este es un ejemplo que yo en este caso estoy tomando para que pues en su momento pues se pueda realizar de esa manera. Igual actividades artísticas y culturales, aunque ahorita todavía quinto y sexto semestre volvemos a lo mismo, sigue trabajando por progresiones, pero pues bueno, en su momento tendrá el mismo panorama que actividades físicas y deportivas. Y ahí pues tenemos el detalle de que nada más hay cuatro, hay un propósito menos. Entonces, pues bueno, ahí la forma de verlo pues podría ser diferente. Inclusive ahí sería al revés, ¿no? En sexto probablemente terminen con uno porque pues como se acerca lo que es la cuestión de la titulación para el caso de bachillerato tecnológico o como se acerca la cuestión del egreso para la cuestión del bachillerato general, pues probablemente convenga nada más colocar un solo propósito y enfocarse pues completamente al perfil de egreso de sexto semestre, ¿vale? Pero bueno, por repetir, son sugerencias, son ejemplos pues en especial tenemos que enfocarnos siempre en beneficiar al estudiante en su cuestión de su proceso, porque hay veces que si de repente le abundas mucho de información al estudiante, pues sabemos perfectamente que pues nos metemos en problemas de que no se siente motivado, que a lo mejor y no sienta cierta objetividad en sus estudios y pues a eso le añades colocarle muchísima información en lo que respecta a tu planeación o a cómo estás dosificando tu planeación, pues en efecto el problema creo que se vuelve más problema, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de que cada uno de ustedes lo pueda analizar y pues enfocarse en lo que mejor que vea como una estrategia, ¿vale? Entonces, terminando esta parte, pues vienen los elementos de lo que es el currículum laboral para bachillerato general, que pues sabemos perfectamente que se maneja por cuatro módulos y cada módulo pues tiene sus dos submódulos, ¿no? Y que solamente esto aparece desde tercero, cuarto, quinto y sexto semestre y que bueno, ahí se le conoce como formación laboral básica, ¿vale? Mientras en bachillerato tecnológico, que ahí hay carreras técnicas, pues hay cinco módulos. Cada módulo se divide en submódulos. Ahí no todas las carreras técnicas tienen el mismo número de submódulos. Hay veces que tienen más de cinco submódulos, hay unos que tienen en algún momento hasta menos de cinco submódulos, y pues bueno, al final de cuentas, las dos tienen competencias laborales, ¿vale? Ahora sí, viene el formato de planeación didáctica e integral. Entonces, en base a esta primera parte o a esta primera etapa, pues yo esperaría que ustedes hayan entendido lo que vienen siendo los elementos que rigen a la planeación, el comprender lo que viene siendo cómo está desarrollada tu materia o tu asignatura, perdón, el cómo en algún momento, sobre todo en la cuestión que había dicho del currículum ampliado, pues tienes que dividir esos propósitos. Si en algún momento quieres, volvemos a lo mismo, meterle mucha información a tu planeación, pues yo creo que sale contraproducente porque pues el alumno, yo creo que ahí en su momento va a ser muy difícil que aprenda algo porque propósitos formativos por algo se dividieron de tal manera que hubiera un mayor aprendizaje en los alumnos, ¿vale? De hecho, aquí es donde sería lo contrario lo de las progresiones, porque en las progresiones había un buen de progresiones. Había algunos que tenían hasta 12, 16 progresiones, entonces, pues si nos habíamos peleado en su momento que porque las progresiones eran muchas y cómo provocar que el alumno aprendiera tanto, pues ahora que son pocos, que los propósitos ya hicieron una reducción, pues yo creo que no sería bueno hacer lo contrario, ¿no? Pero bueno, eso dependerá de cada quien. Espero esta primera parte se haya comprendido. Después de aquí, pues vamos a ver una segunda parte de retroalimentación. Esto que vimos, recuerden, está enfocado en estas tres etapas, ¿vale? Estas tres etapas o estas tres áreas que si no ponemos el interés suficiente en desarrollarlo paso a paso y entenderlo, por qué el PMC, aunque es característica de un directivo, también se vincula con nuestra planeación, por qué el trabajo colegiado es necesario para poder organizar ciertos temas y ciertas actividades y por qué el programa Aula Escuela Comunidad, al ser una cuestión transversal, también requiere de que lo entendamos. En los tres participamos como docentes, en los tres generamos ideas,
aunque a lo mejor sí podríamos decirlo, en algunas son más responsables o hay docentes que tienen mayor responsabilidad, sobre todo si eres parte del comité de plantel, por ejemplo, que de repente te pongan como un coordinador de programa de la escuela comunidad, o si de repente eres también parte del de la planeación de mejora continua y de repente estás en alguna categoría desarrollando algún proyecto que tenga que ver directamente con la institución. Entonces sí, a lo mejor algunos docentes ahí hay una diferencia, pero pues al final de cuentas, de que tienes que aportar algo, tienes que aportar algo, ¿vale? En esta sesión, esto sería todo de mi parte. Espero y esta cuestión de lo que estamos organizando haya servido. En la próxima sesión hablaremos de lo que es el formato que se le conoce como formato integral. Ahora no lo veremos como un comparativo. Ahora directamente hablaremos en base al instructivo de cómo se llena y qué características tiene. Y al finalizar, pues, les daremos algunos ejemplos de cómo queda una planeación, ¿vale? Con la intención de que en su momento, pues entiendas tu planeación, la vayas desarrollando y ya en un trabajo colegiado, pues llegues ya con las ideas claras, ¿no? También toma esta estrategia, de hecho, esta estrategia que a lo mejor si alguno de ustedes ve este video, les va a ayudar muchísimo en su momento para un proceso de aprendizaje. Tomen esta estrategia como si fuera una especie de aula invertida. Estás viendo la información ahorita, llegas, en este caso, al trabajo colegiado y tal vez llegues con las ideas frescas y de repente empiezas a desarrollar más rápido tu trabajo y pues digamos que ya el estrés que en algún momento te genera un trabajo colegiado por trabajar bajo presión, pues a lo mejor ahorita con esto que estamos tratando de apoyar, pues sea un apoyo mayor para ti, ¿vale? Entonces, pues esto sería todo para esa sesión. Nos vemos en la próxima para poder desarrollar ahora sí lo que es la planeación integral por parcial y que bueno, ahí si hay alguna duda también al respecto, pues ya saben y no duden en comentarnos. Nos vemos en un próximo video.